La filmación de El Cuervo estaba llegando a su final. Quedaba una de las escenas más impactantes, la balacera que daba la muerte necesaria al protagonista para que se convierta en algo más, en un héroe oscuro y vengativo. La noche antes de filmar su última escena, llamó a su madre, Linda Lee Cadwell, y manifestó la felicidad por haber logrado su meta profesional. El Cuervo, lo sabía, era un antes y un después. La mañana del 31 de marzo de 1993, Brandon estaba a horario en los estudios Carol Co. en Carolina del Norte. La escena en cuestión era impactante. Su personaje llegaba mientras su novia era abusada por los villanos del film, y cuando intentaba defenderla, una lluvia de balas de los malvados lo mataba. Se filmó de acuerdo a lo esperado. Todo el equipo técnico estaba exultante, pero Brandon Lee, en extremo profesional y perfeccionista, pidió hacer una nueva toma. No estaba conforme con lo hecho. Todo estaba preparado para volver a repetir la escena. El set estaba listo. Brandon y los demás actores también. El director gritó acción y las armas comenzaron a disparar. A partir de aquel momento, ya nada volvería a ser como antes, y la historia del cine estaba por sufrir una de las historias más trágicas. Pero antes tomemos los hilos del tiempo para llegar al inicio de este gran misterio. El viaje nos lleva a Oakland, California, donde el 1 de febrero de 1965 llegaba a este mundo Brandon Bruce Lee, el hijo de la leyenda de artes marciales y estrella en ascenso del cine. Sí, hablamos de Bruce Lee. Su madre, Linda Cadwell, también fue actriz. Cuando contaba con tan solo 3 meses de edad, tuvo que viajar a Los Ángeles porque su padre se encontraba filmando la serie de El Avispón Verde, donde interpretó a Kato, el personaje con el que pudo mostrar sus dotes de experto en Kung Fu y lo convirtió en una estrella del cine y la televisión. Desde muy temprana edad, recibió instrucción en artes marciales de su padre, considerado el mejor artista marcial del mundo. La carrera en ascenso de Bruce Lee llevó a que Brandon, su madre y su hermana Shannon, nacida en 1969, vivieran un tiempo en Hong Kong desde 1971. En el país asiático ingresó al colegio privado La Salle, al que también concurrió su padre. Destacó por su inteligencia y aprendió el idioma cantonés que llegó a hablar de manera muy fluida. También por aquellos años dio sus primeros pasos en los sets de filmación al aparecer en varios programas de televisión acompañando a su padre. Era muy apegado a Bruce Lee, por lo que la muerte en 1973 del ícono del cine de artes marciales lo afectó de manera muy profunda al punto de renunciar a la práctica del Kung Fu. Sin el patriarca Lee, tuvo que hacer las valijas y comenzar una nueva vida junto a su madre y hermana en Seattle. Años más tarde, volverían a Los Ángeles. Una familia con tal estrella y talento debía estar cerca de los reflectores de Hollywood. Ya siendo un adolescente, a pesar de su inteligencia, inició un periplo entre distintos colegios. Era mal estudiante, no era aplicado. De hecho, cuenta la leyenda que inició y lideró una rebelión de estudiantes para no hacer unos exámenes. Como líder revolucionario le fue mal porque lo dejaron solo y terminó siendo expulsado del colegio. Estudió teatro en el Emerson College y luego viajó a Nueva York para especializarse en el prestigioso Lee Strasberg Theatre and Film Institute, la meca del método, un estilo único de actuación donde se ponen en la piel de los personajes literalmente. Así fue como inició el camino para cumplir su sueño. De vuelta en la Tierra del Sol y las estrellas de cine en las aceras, Brandon Lee llegó con el objetivo de ingresar en la industria de Hollywood. Pero antes necesitaba hacer las paces consigo mismo. Su padre le enseñó que las artes marciales no solo eran movimientos físicos para defenderse y golpear, sino una disciplina para mejorar la paz interior y buscar el equilibrio emocional. Por lo que se entrenó en Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor inventado por Bruce Lee. Y lo hizo con uno de los alumnos de su padre, Dan Inosanto, en ese momento maestro y con el que mantuvo una conversación fundamental para volver al entrenamiento.
Desde entonces, en 1985, otros exalumnos de su padre lo entrenaron como el propio Inosanto, Ted Wong y el campeón Richard Bustillo. Brandon demostró tener el gran talento Lee y se especializó en diversos estilos. Podía ser un gran maestro, pero ese entrenamiento era una búsqueda interior y una forma de seguir conectado a su padre. Sí, para Bruce Lee primero eran las artes marciales y segundo la actuación. Pero para Brandon Lee, primero era la actuación y segundo, las artes marciales, y el mundo necesitaba ver esa diferencia. Por eso recurrió al amigo de la familia André Morgan, quien junto a Al Rudy, prestigioso productor de El Padrino y tantos éxitos de taquilla, habían fundado la Rudy Morgan Productions y donde Brandon ingresó como asistente de producción y entre una de sus principales tareas destacaba la de leer guiones cinematográficos. Mientras hacía sus labores en la productora y conocedores de quién era su padre y su pericia en las artes marciales, tuvo su primer cameo no acreditado en una película de acción de bajo presupuesto llamada Crime Killer, pero ya había mostrado un poco de lo que podía hacer, por lo que cuando el director de casting, Lynn Stalmaster, acudió a una reunión con los productores, le recomendaron que probara al joven Brandon en su nueva película. El film en cuestión era nada más ni nada menos que Kung Fu, la película. Era una continuación de la exitosa serie de los 70s protagonizada por David Carradine y que fuera una idea original de su padre Bruce Lee. Era una especie de revancha para la familia Lee, ya que siempre fue una espina en el corazón de Bruce que le produjo gran dolor y decepción. Creó al personaje de Wan Chang-caine y era su oportunidad de lograr el estrellato en Hollywood y despegarse de Kato, pero los productores no pensaron lo mismo. Con 21 años recibió la oportunidad de protagonizar su primer film, pero en Hong Kong. Legacy of Rage se estrenó en diciembre de 1986 y fue un éxito inmediato. El cantonés fluido que hablaba Brandon lo ayudó mucho a insertarse en la industria cinematográfica de Hong Kong, como así también su talento actoral. Los productores de Hong Kong se frotaban las manos porque tenían al hijo de Bruce Lee, y eso significaba una figura para pulir y convertir en una estrella de la misma magnitud. No obstante, lejos de pensar en la fama y el dinero, Brandon Lee sabía que si aceptaba hacer esas películas, nunca dejaría de ser el hijo de. Necesitaba hacer su camino, necesitaba hacer brillar su propia estrella, por lo que decidió volver a Estados Unidos. Ya de vuelta en Hollywood en 1987, protagoniza un nuevo proyecto, Kung Fu, The Next Generation, una continuación de la mítica serie donde se ponía en la piel de Johnny Kane, bisnieto de Wan Chang-caine. El piloto no satisfizo a los productores, por lo que la serie quedó trunca y nunca salió al aire. Al año siguiente participó en un capítulo de la serie O'Hara que tenía de protagonista al gran Pat Morita. También ese año protagoniza la película de bajo presupuesto Laser Mission, donde se pone en la piel de un mercenario que debe rescatar a un científico en Sudáfrica y Namibia. Una vez más, mostraba sus dotes como un actor exclusivo del cine de acción. En 1991 llegó el ansiado debut en las pantallas cinematográficas de Estados Unidos cuando protagonizó Muerte en el barrio japonés, una buddy movie de acción junto al gigante Dolph Lundgren. Esta película fue una bocanada de aire fresco para la carrera actoral de Lee. Pudo demostrar que podía hacer algo más que solo ser el héroe serio. Su personaje dio color a la película y pudo mostrar sus dotes para hacer reír, en contraste al personaje hosco y duro de Lundgren. De manera que con el tiempo, la 20th Century Fox le ofreció un contrato de 3 películas con Brandon Lee de protagonista y Rapid Fire fue la primera. Era el film ideal, tanto que el guión fue escrito con Brandon en mente y este se involucró tanto que además de actuar coordinó las escenas de acción junto a Jeff Imada, un gran amigo. El estreno de Rapid Fire en 1992 fue consagratorio para su carrera. El público y la crítica elogiaron el trabajo de Brandon, que siendo aclamado entre aplausos, lloró de la emoción. Sabía que su padre estaría orgulloso. Como estrella en ascenso, distintas producciones tenían en carpeta proyectos para Brandon. Hacía tiempo que Dimension Films ofreció un contrato de 3 películas.
Cuando Lee se enteró que la productora había comprado los derechos del comic book de James O'Barr, El Cuervo, presionó para ser el protagonista a cambio de firmar el contrato. El argumento de El Cuervo cuenta sobre Eric Draven, que la noche del 30 de octubre es asesinado junto a su prometida, un día antes de su casamiento para la noche de Halloween. Un cuervo se posa en su tumba y le da poderes para revivir en un ser inmortal en busca de venganza. Ávido lector, Brandon Lee encontró en El Cuervo el guión y la historia para demostrar que era un gran actor y que podía explotar sus dotes dramáticas. Era la película para despegarse de las artes marciales y ser considerado como un actor completo, y ahora por fin sí podía cumplir su sueño de dejar de ser el hijo de. De manera que el 1 de febrero de 1993 comenzó la filmación de la que sería su última película. Pero antes de llegar a su trágico final, cabe destacar algo importante, y es que Brandon Lee era muy reservado con su vida privada, y a diferencia de otras estrellas de Hollywood, pocas veces se lo vio en alguna alfombra roja o ante los flashes de paparazzis junto a alguna belleza del momento. Eliza Hutton era asistente de producción de películas de cine y televisión, y durante el rodaje de Rapid Fire en 1992 sintió un flechazo directo al corazón. Brandon Lee y Eliza parecía que estaban destinados el uno al otro. La atracción fue al instante, una afirmación de que el amor a primera vista sí existe. Brandon era una persona humilde, pero para conquistarla recurrió a su talento como actor para mostrarse extrovertido y chistoso. Las citas con Eliza se hicieron más frecuentes y al poco tiempo ya eran novios oficiales. Para el estreno de la película se los pudo ver de la mano por la alfombra roja el día que Brandon fue aclamado y lloró de la emoción. Eliza estaba a su lado para decirle lo orgullosa que estaba de él. El amor parecía de película, por lo que el casamiento era un paso obvio y querido por los dos, y pusieron fecha. Eligieron abril de 1993 para jurarse amor eterno, pero la muerte los separó mucho antes de dar el sí acepto. La historia de amor entre Brandon Lee y Eliza Hutton fue corta y trágica, pero fue una de las más queridas y recordadas de Hollywood. Pero ya adelantándonos un poco en el tiempo, llegamos hasta su triste final. El Cuervo era una tragedia romántica. Era la película para dar el salto definitivo al estrellato. Era su oportunidad. El compromiso del actor con la película fue total. Se involucró en la coreografía de las escenas de acción junto a su amigo Jeff Imada. También se aplicó el maquillaje. Lo hacía una noche antes para que a la hora de filmar quede más realista el desgaste del mismo. Actor de método, se metió en la piel de Eric Draven y como el personaje era músico y tocaba la guitarra, estudió para aprender a tocar el instrumento. No le importó dormir 2 o 3 horas por día ni estar casi siempre mojado aún a pesar del frío de la temporada. Estaba cumpliendo su sueño. Era su película. Para su cumpleaños, el 1 de febrero habló con su hermana Shannon y le dijo: "Estoy haciendo lo que más me gusta". A 4 días de finalizar el rodaje, llegó la escena que sería su pase a la inmortalidad. Llegó la hora de filmar la escena más importante, y al ser una de las más complicadas, se guardó para los últimos días de rodaje. Es normal que para este tipo de escenas se utilicen cartuchos inertes, es decir, sin pólvora y sin fulminante. Sin embargo, al contar con poco presupuesto, se decidió contar con cartuchos reales mucho más baratos. Los especialistas en armas se encargaron de manipular esas balas para que generen una explosión realista ante las cámaras, pero que no generen ningún tipo de daño. El personaje encontraba a su novia siendo abusada por los villanos y al defenderla, era acribillado por los malvados. Brandon Lee se colocó la bolsa con tinta roja que simula la sangre y se iba a encargar de pulsar el botón para que estalle. Estaba todo preparado. La tragedia y el destino también estaban preparados. En un descuido, los encargados de las armas mezclaron cartuchos manipulados con cartuchos intactos y cartuchos inertes con cartuchos de fogueo. La escena se filmó con gran satisfacción, pero Brandon quiso probar una nueva toma. Era perfeccionista. El arma que empuñó su compañero Michael Massey empujó un cartucho intacto de la recámara y dio de lleno en el abdomen de Brandon Lee.
Cuando el director Alex Proyas gritó «corte», Lee no se movía. En cuestión de segundos se dieron cuenta de la desgracia. De inmediato lo llevaron al New Hanover Medical Center en Wilmington, Carolina del Norte, donde durante 5 horas se debatió entre la vida y la muerte. Luchó lo más que pudo, pero la bala que perforó su estómago dañó varios órganos vitales y la espina dorsal. Brandon Lee falleció ese mismo día, el 31 de marzo de 1993. Brandon fue enterrado en Lakeview de Capitol Hill, en Seattle. Su tumba se encuentra al lado de su padre, Bruce Lee. No solo la sangre, sino que el talento, el ascenso meteórico al estrellato y la tragedia los unió en la eternidad. Las teorías sobre la verdad detrás de la triste muerte de Brandon Lee surgieron con la misma velocidad de la bala que lo extinguió. Mucho se habló en internet sobre que en la película se podía ver el momento exacto en que la bala quitaba la vida de la estrella. Sin embargo, es parte de la leyenda urbana, ya que el metraje de esa escena no se usó en el corte final y el propio director Alex Proyas se encargó de mantenerlo a resguardo. Otra teoría apunta a la mafia china, las temidas triadas que tenían intereses económicos en las producciones cinematográficas de Hong Kong, por lo que eran muy recelosas de que sus estrellas no abandonen el país por las luces de Hollywood. Brandon Lee habría sellado su suerte al no aceptar continuar filmando en esas tierras. Aunque la más sonora de todas es la que habla de la maldición que persiguió a su padre Bruce Lee. Según la creencia, el abuelo de Brandon fue maldecido con un demonio que afectaría a los primogénitos de 3 generaciones. El Cuervo convirtió póstumamente a Brandon Lee en una estrella y en un ícono de la cultura. El rodaje se terminó sin él, pero como solo quedaban pocas escenas de su personaje, se recurrió a 2 grandes amigos de Brandon, los dobles de riesgo y coreógrafos de acción, Jeff Cadiente y Chad Stahelski, quien en el futuro sería el director y creador de la saga John Wick. La estética de El Cuervo y la performance de Brandon Lee impactaron a toda una generación, llegando a ser un reconocido personaje de la cultura pop. El luchador Sting de la WWE y el guitarrista de Slipknot, James Root, usaron máscaras inspiradas en la pintura facial de Eric Draven. Incluso el actor Heath Ledger tomó como inspiración el trabajo de Lee para componer el recordado Joker de Batman, el Caballero de la Noche. Aunque como pasa siempre con estas carreras truncas, la pregunta de qué hubiera pasado flotará eternamente en el éter. Fox compró el guión de una película que se iba a llamar Simón Dice y era para Brandon Lee, su estrella en ascenso. Con el fatal desenlace, ese libreto se usó para la 3ª entrega de Duro de Matar. Otros proyectos que tenían su rostro como principal opción eran The Matrix y Mortal Kombat, como Neo y Johnny Cage respectivamente. Incluso le fue ofrecido interpretar a su padre en la biopic Dragón, la leyenda de Bruce Lee, trabajo que rechazó por una cuestión de respeto. La película se estrenó 2 meses después de su muerte. Sin dudas, la saga del Cuervo hubiese sido mucho más importante. Dimension Films ya planeaba una secuela. Sabían que el éxito estaba asegurado con Brandon Lee. Brandon Lee luchó para despegarse de la carrera de su padre Bruce Lee. Quería ser reconocido por su propio talento y no por ser el hijo de. Y aunque tuvo una carrera demasiado corta, su último trabajo en El Cuervo logró que trascendiera por nombre propio. Su tragedia lleva su nombre. Su talento lo convirtió en una leyenda. Brandon Lee dejó su huella en el cine, en las artes marciales y en la cultura pop. El Cuervo será siempre asociado con su rostro, por más que pasen los años, las décadas y diferentes actores se maquillen en nuevas producciones. Dio vida a un personaje como nadie. Le dio su impronta y su talento. Quiso hacer una carrera diferente a la de su padre y lo logró. Brandon Lee tiene nombre propio y es eternamente El Cuervo.